Bienvenida y le agradezco por ser parte de estas jornadas latinoamericanas sobre ingeniería constitucional, independencia judicial y derechos humanos. Muchas gracias, Marjorie. No hace falta. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Le Muy bien. escuchamos. Muy buenas tardes con todos y con todas. Yo me siento realmente profundamente honrada de ser parte de estas primeras jornadas latinoamericanas. Les deseo mucho éxito en lo que han sido estas jornadas hasta ahora y lo que seguirán siendo. Quiero agradecer en particular al doctor Israel Celi, a quien aprecio muchísimo por la invitación para yo poder formar parte de este evento. Y yo quisiera en este espacio compartir o presentar para ustedes, para su reflexión también, una reciente sentencia expedida por la Corte Constitucional del Ecuador en el marco de su competencia de revisión, que quizás también nos ayude a entender mejor cómo funciona esta competencia o esta facultad de la Corte Constitucional. Lo que permite esta facultad a la Corte Constitucional es seleccionar de entre todos los procesos constitucionales de garantías jurisdiccionales que llegan a su conocimiento, ciertos casos con el fin de revisarlos y de expedir sentencias que constituyen jurisprudencia vinculante. Como sucede en la práctica esto es que según la ley, todas las garantías jurisdiccionales que se deciden por parte de los jueces de justicia ordinaria constitucional, habeas corpus, habeas data, acciones de protección, etcétera. Todas las garantías, esas sentencias, una vez que son ejecutoriadas, deben remitirse a la Corte Constitucional. Son miles de sentencias las que la Corte Constitucional debe revisar, las pone en su conocimiento, las monitorea todas y eventualmente selecciona algunas para poder expedir estas sentencias de revisión. La selección la realiza una sala de selección, es decir, una sala conformada por 3 jueces que va siempre rotando la sala. La selección es de alguna forma discrecional, en el sentido de que no es necesario expresar razones para no seleccionar un caso, pero sí se emite un auto de selección y ese auto de selección explica los motivos por los cuales los casos se seleccionan. Por ejemplo, la gravedad del asunto, la novedad del caso, el hecho de que no existan precedentes judiciales sobre ese tema, el hecho de que se hayan negado o inobservado precedentes judiciales ya fijados por la Corte Constitucional y también la relevancia o la trascendencia nacional del asunto que va a ser resuelto en sentencia. Entonces, con base en esos parámetros, la Corte selecciona ciertos casos, publica esto siempre en sus redes. Ojo ahí que es muy importante que la Corte hace públicos los autos de selección para que ustedes, ciudadanos, estudiantes, abogados, abogadas, ciudadanía en general, puedan también participar y alzar su voz ante la Corte Constitucional, presentando amicus curiae, por ejemplo, escritos como amigos de la Corte, para darle argumentos a la Corte de cómo resolver estos casos, porque estos casos con frecuencia revelan temas estructurales que van más allá de los casos concretos y realmente es importante que toda la ciudadanía pueda expresarse. Con base en esta facultad de seleccionar y de revisar casos, es como se seleccionaron 18 causas que tenían en común accionantes, mujeres, todas ellas trabajaban en el sector público y al momento de los hechos se encontraban o bien embarazadas o en licencia de maternidad o en periodo de lactancia. Y los casos seleccionados revelaban situaciones recurrentes de violaciones a los derechos de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Estos casos reflejaban situaciones que, más allá de estas víctimas específicas, cuyos casos son muy importantes, en verdad no solo las afectan a ellas, evidencian un problema estructural de desigualdad en Ecuador. La Corte muchas veces selecciona casos justamente cuando ve que se repite la misma tendencia. Uno ve que aquí y en Sucumbíos y en Manabí y en Cuenca y en todo el país se empiezan a presentar acciones buscando tutelar los mismos derechos. Entonces uno ve que hay un tema recurrente que es estructural y que es necesario seleccionar estos casos para que la Corte se pronuncie con una jurisprudencia vinculante y de alguna forma también prevenir que sigan ocurriendo estas violaciones. Entonces se seleccionaron estos casos que, como les dije, tenían este tema en común de afectaciones a los derechos de mujeres embarazadas en el sector público, particularmente que trabajaban en el sector público. Es una sentencia muy extensa y estamos ya viernes 6:15 de la noche. Yo no quiero aburrirles contándoles las 67 páginas de la sentencia, pero sí haré lo posible para resumir para ustedes los criterios más importantes y si me permiten quisiera poder compartir pantalla también para contarles un poquito más y que no se aburran solo viendo mi cara. No sé si están viendo mi pantalla ahí. ¿Me pueden confirmar?
Sí, sí lo vemos, doctor. De acuerdo. Entonces, esta es la sentencia que yo voy a presentar para ustedes. Se trata de la sentencia 319 JP 19, perdón, 319 JP 20, ese es el número correcto, fue expedido en 2020, es de agosto de este año, es bastante reciente la sentencia. Primero un poquito de contexto. Dentro de la sentencia, la Corte empieza tomando el contexto en el país. ¿Y qué es lo que dice la Corte? Bueno, en primer lugar, en el ámbito laboral, las mujeres nos encontramos en general en situación de desventaja en relación con los hombres. Para poder afirmar esto, la Corte lo que hace es tomar en consideración las tasas de empleo, el ingreso laboral promedio, el porcentaje que ocupan las mujeres en cargos de autoridad, entre otros indicadores. Y con base en estos indicadores, la Corte observa que entre las principales barreras para la igualdad están justamente las responsabilidades familiares que tradicionalmente se nos sigue asignando a las mujeres. Como esta sentencia les contaba que salió en agosto de este año, la Corte tampoco podía omitir la situación del COVID, de la pandemia, y cómo el COVID ha agravado todavía más la situación de las mujeres. ¿Sí? Aquí la Corte toma datos también públicos y evidencia que la cuarentena redujo significativamente las actividades económicas de las mujeres y profundizó o sigue profundizando las desigualdades de género, principalmente porque los estereotipos de mujer cuidadora, hombre proveedor, siguen existiendo, están muy arraigados en nuestro país. Y aquí la Corte evidenció un impacto diferenciado de la pandemia que afecta desproporcionadamente a las mujeres. No significa que la pandemia no afecte a los hombres, pero sí que hay una afectación desproporcionada a las mujeres. Piensen ustedes, y la Corte lo dice en su sentencia, que por una parte, las mujeres trabajadoras informales perdieron su sustento de vida, ya no pueden estar en las calles, ¿no es cierto?, con su trabajo informal. Entonces, de manera casi inmediata, perdieron su sustento de vida sin ninguna red, sin posibilidad de sustituir ese ingreso diario. Además, en la mayoría de los casos no cuentan con seguro médico y se vieron desproporcionadamente afectadas. Y por otro lado, aquellas trabajadoras, digamos, del sector formal, que pudieron realizar el teletrabajo, digamos, en la práctica realizan este teletrabajo remunerado, pero al mismo tiempo todo el trabajo doméstico también en sus casas. Entonces también les afecta de manera desproporcional. Y a partir de este contexto que la Corte analiza de manera general en el país, la Corte desarrolla los derechos de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Y como parte de esos derechos, empieza primero a desarrollar el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre la salud sexual y reproductiva. ¿Qué incluye este derecho? ¿Por qué la Corte empieza con esto? De los casos seleccionados, de estos 18 casos, lo primero que se identificó como un patrón común es que varias mujeres tuvieron limitaciones al goce de su derecho a la salud, tanto sexual como reproductiva, en el contexto laboral. La Corte, en esta parte de la sentencia, establece que la relación laboral jamás debe ser un obstáculo para el ejercicio del derecho de las mujeres a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias, responsables sobre su salud sexual y reproductiva. Por el contrario, el espacio laboral más bien tendría que facilitar, que proteger el ejercicio de los derechos de las mujeres que se encuentran trabajando. Después, la Corte desarrolla también el derecho de las mujeres a la intimidad y a la no injerencia arbitraria. Otra vez, de los casos seleccionados, se identificó que muchas mujeres en su lugar de trabajo fueron objetos de señalamiento sobre temas que corresponden a su intimidad personal y a su intimidad familiar. Y a partir de estos hechos, la Corte aquí determina que las mujeres tienen derecho a la intimidad y que ese derecho incluye el derecho a decidir libremente sobre su salud y su vida reproductiva, sin que esta cuestión, que es una cuestión que recae en la esfera privada de cada persona, pueda invadirse en el ámbito laboral. Y por lo tanto, la Corte advierte que el derecho a la intimidad se viola, por ejemplo, cuando se nos pregunta a las mujeres sobre nuestros planes de matrimonio o de embarazo, cuando se solicitan pruebas de embarazo en el ámbito laboral, cuando se divulga el historial médico de las mujeres en el ámbito laboral, o cuando el uso de esta información privada sobre una decisión de salud sexual, reproductiva y familiar, el uso de esta información condiciona de alguna forma el ejercicio de otros derechos, como el derecho al trabajo. La Corte también desarrolla el derecho al trabajo sin discriminación.
Nuevamente, de la revisión de estos 18 casos seleccionados, se identificaron ciertos momentos en los que este derecho se ve vulnerado. Por ponerles un ejemplo, cuando las mujeres dan a conocer su embarazo e inmediatamente son desvinculadas de su trabajo, o cuando se modifica su situación laboral durante su licencia de maternidad, que eso también vimos en los casos que pasaba mucho, las mujeres salían en licencia de maternidad y cuando regresaban les habían cambiado las condiciones, las ponían en una congeladora, pues ya no podían ellas tener la confianza que necesitamos tener las mujeres, de que si salimos en licencia de maternidad, pues tenemos que tener la confianza de que vamos a poder regresar a nuestro trabajo y vamos a estar al menos en las mismas condiciones que antes. De ahí que la Corte Constitucional determinó que toda terminación de una relación laboral de una mujer embarazada o que está en licencia de maternidad o que está en periodo de lactancia se debe presumir discriminatoria, al menos que la entidad responsable demuestre lo contrario, pero en principio hay esta sospecha de que se trata de una discriminación por su condición de embarazo que tendrá que ser desvirtuada pues por la entidad responsable. En cuarto lugar, la Corte desarrolla el derecho a la protección especial de las mujeres. Ustedes sabrán que el artículo 35 de la Constitución del Ecuador consagra expresamente que las mujeres embarazadas recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. Y este derecho a la protección especial no se ha desarrollado lo suficiente. Aquí la Corte explicó que esta protección especial significa que las mujeres durante su embarazo, parto, posparto, periodo de lactancia, deben ser atendidas en función de sus necesidades específicas. Durante este tiempo, las mujeres tienen necesidades específicas que no jamás. Por ejemplo, durante el embarazo yo qué sé, vas a tener que salir a una serie de citas médicas y vas a tener que pedir permisos en el trabajo que los hombres nunca van a tener que pedir. O por cuestiones de la lactancia, por cuestiones de atender tu salud o la de tu infante, ¿sí? Entonces, esto significa la protección especial, que se consideren estas circunstancias particulares que afectan a las mujeres en función de sus necesidades específicas. En quinto lugar, la Corte se refiere también al derecho a la lactancia materna. Y es que de la revisión de estos casos seleccionados, la Corte identificó que ninguna de las instituciones en las que trabajaban las mujeres de estos casos contaba con espacios dignos y adecuados para que las mujeres puedan amamantar, puedan extraer y puedan almacenar su leche. Aquí la Corte señaló que el periodo de lactancia es fundamental para el ejercicio de los derechos y es una etapa que tiene que ser promovida y tiene que ser protegida desde el Estado a través de políticas públicas adecuadas. Eso significa que toda mujer que desee tener hijos y que decida, porque esta es una decisión, que decida amamantarlos, debe poder hacerlo sin tener miedo de perder su trabajo. Y esas mujeres no son las que deberían adaptarse a las circunstancias laborales, sino lo contrario. Los espacios de trabajo deben crear ambientes propicios para la compatibilización de la lactancia y el cuidado con el trabajo. Finalmente, la Corte desarrolló también el derecho al cuidado. El derecho al cuidado, así como no había sido desarrollado extensivamente antes, pues merece una atención especial y la mereció también en esta sentencia. Vale anotar que en Ecuador hay más de 10 artículos de la Constitución que reconocen expresamente la importancia del cuidado. Yo les pongo aquí en la diapositiva los números. Obviamente no me voy a sentar a leer todos esos artículos, pero van a ver cómo el cuidado es un tema recurrente en nuestra Constitución. Y la Constitución incluso reconoce como trabajo el cuidado humano que se realiza fuera del ámbito laboral formal, ¿sí? Así, si ustedes se fijan, en verdad, para nuestra Constitución, las actividades de reproducción son tan importantes y tan imprescindibles para la vida en sociedad como son las actividades de producción. Ahora, por supuesto, del texto constitucional a la realidad hay una brecha enorme. El modelo de organización dominante en nuestra sociedad sigue privilegiando y sigue valorando las actividades de producción, mientras que las actividades relacionadas con el cuidado, que además mayoritariamente siguen siendo atendidas por mujeres, como son alimentar, cocinar, cambiar pañales, lavar, limpiar, planchar, atender la enfermedad, no son valoradas socialmente y no son valoradas económicamente tampoco. De ahí que el derecho al cuidado, entendido como el derecho a cuidar, a ser cuidado y a cuidarse, debe necesariamente incluir el derecho al cuidado de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia en contexto laboral. Pero aquí también quiero ser clara,
Para la Corte, el reconocimiento de las mujeres embarazadas como titulares del derecho al cuidado no debe entenderse como una forma de disminución de su autonomía, disminución de su capacidad, sino simplemente como una forma de protección especial. Por eso la Corte desarrolla el contenido del derecho al cuidado de manera muy extensa y detallada. Como les digo, es imposible de compartir todo ese detalle aquí, pero de manera ejemplificativa. Quisiera decirles lo que la Corte establece que implica el derecho al cuidado. Primero, la Corte dice que el derecho al cuidado durante el embarazo implica la obligación de permitir el acceso a todo servicio de salud que sea necesario para las mujeres embarazadas. Después, durante el parto y el puerperio, implica la obligación de garantizar un periodo de descanso remunerado, lo que conocemos como la licencia, ¿no es cierto? La licencia de maternidad. Pero ojo que aquí, para garantizar esa corresponsabilidad, para proteger el derecho al cuidado, pero también para eliminar la brecha de género, lo que la Corte dispone en esta sentencia es que la Asamblea Nacional legisle sobre la ampliación de la licencia de paternidad para el cuidado. Sí, de paternidad también, porque ahí se establece la corresponsabilidad y no el cuidado únicamente como una tarea de las mujeres. La Corte también en esta sección de la sentencia dispone que la Asamblea legisle sobre la ampliación de la licencia para madres y padres adoptivos, que muchas veces tienen dificultades al momento de adoptar un niño con obtener esta licencia. Y también la Corte dispone que la Asamblea legisle sobre las condiciones para el ejercicio de la licencia, sobre las formas de garantizar, por ejemplo, que el tiempo de licencia se vea efectivamente destinado al cuidado. ¿Por qué esto es importante y por qué la Corte se refiere incluso a que deberían haber consecuencias por el incumplimiento de los roles del cuidado? Porque también hay estudios que señalan que, por ejemplo, en la academia, que es de donde yo vengo, con mucha frecuencia, pues hombres y mujeres reciben el periodo, la licencia de maternidad, y resulta que las mujeres utilizan la licencia de maternidad, pues, para atenderse a ellas mismas, para atender a las necesidades del recién nacido, para amamantar y demás, mientras que los hombres se benefician de la licencia de paternidad y la utilizan para poder avanzar en sus investigaciones, poder hacer cosas que, digamos, como una vacación, digamos, que les permite avanzar también en su carrera, y profundizan muchas veces esto, la brecha de género, porque la licencia de paternidad, si no se utiliza para realmente destinarla al cuidado, sino como una vacación extra para los hombres o para las mujeres, pues lo único que va a lograr es desnaturalizar esta figura y profundizar muchas veces la brecha de género también. Después también la Corte dice que el derecho al cuidado en el periodo de lactancia implica obligaciones durante la lactancia. ¿Cuáles son esas obligaciones? La Corte establece muy claro que las mujeres debemos tener acceso a información para tomar decisiones sobre la lactancia, pero también apoyo para que la lactancia se realice en condiciones adecuadas. Y entre otras obligaciones, se establece la de disponer de facilidades, tanto de tiempo como de espacio, para el periodo de la lactancia. Y es que realmente fue muy impresionante. En la audiencia pública ante la Corte, muchísimas mujeres narraron que acudían a los baños de las instituciones públicas en sus horas de almuerzo para poder amamantar o para poder extraer su leche. Y la Corte estableció que esto constituye un trato indigno y además es insalubre. Perdón que sea tan franca, pero es que a ninguno de ustedes se les ocurriría alimentarse en un servicio higiénico, pero a eso se las forza a las mujeres cuando tienen que amamantar o tienen que extraer su leche y no se les proporciona un lugar, un lactario, ¿no es cierto?, para poder hacerlo, sino que tienen que ir al baño a poder extraerse la leche, por ejemplo. Entonces la sentencia dispuso que las instituciones públicas deben disponer de lugares dignos, específicos y condicionados para la lactancia, para la extracción y la conservación de la leche materna. La Corte se refirió además a la obligación de contar con centros de cuidado diario o con guarderías, como una de las formas de prestar las condiciones para que las mujeres después del embarazo puedan retornar y puedan conciliar el trabajo con el cuidado. También, ya voy terminando con lo de las obligaciones, la Corte se pronuncia sobre una compensación para el derecho a cuidado. ¿A qué se refiere a esta compensación? La Corte determinó que si se llega a terminar la relación laboral de manera unilateral por parte de los empleadores públicos,
la mujer embarazada o en licencia de maternidad tiene derecho a una compensación para el derecho al cuidado como parte de una corresponsabilidad estatal. Se establecen, por supuesto, ciertas excepciones, pero este es el principio general. Y finalmente, la Corte incluye en su sentencia indicadores de políticas públicas para garantizar el derecho al cuidado. Esta se trata quizás de la sección más ambiciosa de la sentencia porque la Corte desarrolla indicadores específicos que permiten medir la realización progresiva de estas obligaciones a las que yo hacía referencia hace un momento. Uno de esos indicadores tiene que ver con lo que se conoce como la recepción del derecho. Este indicador da cuenta de que el derecho que está reconocido en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos se encuentra ya, por ejemplo, desarrollado en leyes o en jurisprudencia o en reglamentos, en resoluciones, en ordenanzas y demás. Pero más allá de garantizar que este derecho, digamos, esté, por ejemplo, en un reglamento, la Corte incluyó también indicadores de proceso. ¿Qué son estos indicadores de proceso? Miden la calidad y miden la magnitud de los esfuerzos del Estado para implementar estos derechos y estas obligaciones. Permiten medir el alcance, la cobertura, el contenido de los planes, los programas o las políticas u otras actividades específicas que estén encaminadas al logro de metas concretas, metas que corresponden a cómo vamos a hacer efectivo ese derecho, determinado derecho. Y finalmente, en esto de los indicadores, se consideraron también indicadores de resultado. Estos reflejan ya los logros en la realización del derecho, miden el impacto real de las estrategias, programas, intervenciones, planes o políticas del Estado. Y estos proveen una medida que es cuantitativamente comprobable y comparable también en el tiempo para ver si realmente se están cumpliendo progresivamente los derechos. Después de hacer esto, ya la Corte llega pues a su decisión. También es muy larga la parte resolutiva de la sentencia, pero entre los principales puntos resolutivos yo quisiera resaltar los siguientes. Primero, la Corte establece la necesidad de adecuación legislativa para garantizar que en el ámbito laboral se respete y se garantice el derecho al cuidado. Segundo, la implementación de una política de protección laboral para las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Y esta política de protección laboral incluye la obligación de todas las instituciones públicas donde trabajen mujeres en edad fértil de implementar los lactarios y los centros de cuidado infantil o de garantizar la disponibilidad de este servicio de cuidado infantil cercano al lugar del trabajo. En tercer lugar, se dispone la elaboración y la implementación de un modelo de ambientes laborales para el cuidado. Y este modelo debe incluir indicadores de medición que reflejen el cumplimiento progresivo del derecho al cuidado. Y este modelo debe ser elaborado con la participación de las organizaciones de mujeres y también de otros sectores. Y finalmente, se dispone la implementación de una campaña permanente de sensibilización, de protección y de promoción de la lactancia materna en espacios públicos. Ahora bien, como ustedes ya deben haber visto a lo largo de las sentencias que quizás y de los comentarios que habrán incluido en estas jornadas latinoamericanas, por supuesto, la Corte Constitucional Ecuatoriana tiene una conformación que es muy diversa y eso yo creo enriquece muchísimo a la Corte Constitucional. Así que esta sentencia que yo les he presentado el día de hoy para su reflexión no fue adoptada por mayoría, tiene un voto salvado y por respeto a mis colegas y a los jueces y para honrar esa diversidad que yo valoro tanto, debo también informar un poco sobre el contenido del voto salvado. El voto salvado de la jueza Corral y del juez Herrería se fundamenta, entre otros, primero en la arbitrariedad que a su juicio se genera cuando un empleador debe disponer el pago de indemnizaciones de un embarazo que no conocía. En segundo lugar, también los jueces Corral y Herrería señalan que existen muchísimos obstáculos que esta sentencia va a generar al momento de desvincular a servidoras que incurran en causales de destitución si es que se encuentran embarazadas. En tercer lugar, los jueces Herrería y Corral señalan que esta creación de la compensación para el derecho al cuidado no tomó en cuenta el presupuesto general del Estado. Y finalmente se refirieron también los jueces a lo que denominaron una desnaturalización de la figura de la reparación integral. Yo les cuento esto para que ustedes también tengan la otra versión y pues puedan formarse su propio criterio. Y después de haberles contado un poco de la sentencia, yo quisiera simplemente
realizar un comentario personal. Y de hecho creo que voy a dejar de compartir para ahora sí ya hacer el comentario personal. Yo además de jueza tengo el privilegio de ser madre. Y durante mi embarazo, durante mi parto, durante mi periodo de lactancia, viví también en el trabajo muchas de las situaciones a las que se refiere la sentencia. Creo que el problema que aborda esta sentencia es una situación, como decía al principio, estructural, que nos pone en desventaja a todas las mujeres en el ámbito laboral. De ahí que, si bien reconozco que las Cortes en general debemos ser prudentes a la hora de establecer políticas públicas, como hace esta sentencia, o a la hora de pretender resolver situaciones estructurales complejas a través de una simple sentencia, también estoy convencida de que las Cortes no podemos desaprovechar las oportunidades que tenemos de acelerar ciertos cambios que son indispensables para alcanzar esa anhelada igualdad de género. Yo quiero creer que esta sentencia tiene el potencial de contribuir a transformar la realidad de desventaja que vivimos las mujeres en el ámbito laboral. Estoy consciente de que falta mucho para que los hombres nos vean y para que nos traten como iguales, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito laboral, pero tengo la esperanza de que con una adecuada implementación de esta sentencia se propiciarán cambios concretos, cambios medibles en el sector laboral público al menos, que permitirán que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos en pie de igualdad con los hombres. Lo único que nos diferencia, al menos en el trabajo, a las mujeres y a los hombres es la posibilidad de embarazarnos que tenemos las mujeres. Y justamente si atendemos entonces a esta situación de desventaja en la que nos pone la situación de embarazos, podría ser que las mujeres estemos ya en situación de igualdad. Hoy por hoy es claro que la proporción de mujeres trabajando ha cambiado. Ustedes llegan a las oficinas y ya van a encontrar mujeres que hace unos años no encontraban. Pero todavía se asume en los trabajos que si una persona trabaja, si una persona está en la oficina, pues su dedicación es a tiempo completo, como ocurría con los hombres. Es decir, que si tú vas a la oficina, significa que no tienes responsabilidad alguna en el hogar. Los ambientes laborales no se han adecuado para asegurarse de que mujeres y hombres puedan ser responsables también con sus tareas familiares. Se espera todavía que las mujeres trabajemos como si no tuviéramos niños y que cuidemos además de nuestros hijos como si no tuviéramos trabajo. Y esta situación, como ya decía yo al principio y como lo dice la Corte en su sentencia, solo se ha profundizado con la pandemia del COVID. Piensen ustedes que muchas mujeres debieron abandonar sus empleos para asumir las tareas de cuidado, porque además los niños ya no están yendo a las escuelas. Y aquellas mujeres que podemos trabajar virtualmente, el teletrabajo todavía exige que las mujeres sean igual de productivas que antes, pero se olvida que en la casa están asumiendo desproporcionadamente las tareas de cuidado. Y a esto se suman factores como la violencia. Durante el COVID se ha evidenciado que muchas mujeres, muchas niñas están en una situación aún peor porque están encerradas en sus casas con sus agresores, que son las personas de su familia y de su entorno cercano con demasiada frecuencia. Y además, afuera de los hogares, las mujeres seguimos siendo el mayor contingente que está asumiendo de forma protagónica la responsabilidad del cuidado en múltiples espacios, como el sector salud y como el trabajo doméstico también, o como los centros de cuidados de adultos mayores y de personas con discapacidad. Las mujeres seguimos asumiendo desproporcionadamente el cuidado en nuestra sociedad. Y todos estos factores generados o profundizados por la pandemia han profundizado también la desigualdad estructural que afecta a las mujeres. Quiero ser clara en que la falta de políticas respetuosas con la familia no es un asunto que solo afecte a las mujeres, afecta también a aquellos hombres comprometidos con las responsabilidades familiares y afecta a la sociedad en general, pero insisto, sí nos afecta desproporcionadamente. Y es que en una sociedad patriarcal, como es la ecuatoriana todavía, la carga de obligaciones de cuidado sigue recayendo tradicionalmente en las mujeres, tanto a nivel de servicios públicos como en los hogares, por supuesto. Y de ahí la necesidad de atender esta situación que reproduce la desigualdad y la discriminación. Yo creo que es imperativo que el cuidado sea valorado también económicamente y que sea distribuido de forma equitativa en la sociedad para superar esa feminización de los cuidados y también para la construcción de masculinidades que estén basadas en el respeto a la diversidad y a la igualdad. Por supuesto, reconozco también que los verdaderos cambios estructurales no se producen de arriba para abajo, es decir, no se producen desde las sentencias, sino desde abajo para arriba, desde lo cotidiano. Y más que sentencias, en verdad necesitamos compromisos concretos en el hogar y en el trabajo y en la calle que nos reconozcan a las mujeres en pie de igualdad. Es en lo cotidiano
donde realmente deben producirse los cambios. Sin embargo, las sentencias sí pueden ser un factor que acelere esos cambios. Pienso, por ejemplo, que si el Estado cumple esta sentencia, si cuando ustedes que hoy están viernes tarde tan comprometidos, escuchando todavía una conferencia de derecho, ustedes estudiantes de derecho, abogados, cuando ya, si ustedes son mujeres, deciden embarazarse, y si ustedes pueden tener la confianza de que al regresar después del periodo de maternidad, de la licencia de maternidad, no las van a despedir por su decisión, la confianza de que no les van a cambiar sus funciones al regreso de la licencia de maternidad, la confianza de que habrá un lactario en su oficina, si ustedes trabajan en el sector público al menos. Eso facilitará, por supuesto, la continuidad de su decisión de lactancia materna, facilitará también, si es que, por ejemplo, ustedes pueden tener la confianza de que habrá una guardería cerca de su lugar de trabajo y que ahí pueden cuidar a sus hijos mientras ustedes siguen trabajando. Entonces sí, habremos logrado un cambio en esa situación de desventaja y de desigualdad que hoy por hoy enfrentamos las mujeres en el mundo laboral. Por eso decía que creo que la sentencia tiene un potencial efecto transformador, y aunque entra en un ámbito de políticas públicas en el cual, insisto, las Cortes tenemos que ser autorrestrictivas, también creo que la Corte no podía desaprovechar esta oportunidad, y vamos a ver en el tiempo si estos indicadores se cumplen, si la sentencia tiene o no tiene este impacto transformador. Me voy a quedar ahí porque quisiera más bien escuchar también sus comentarios. Muchísimas gracias a todos por la atención. Muchísimas gracias, magistrada Daniela Salazar, por su gran exposición. Tenemos una pregunta para la doctora Salazar. Escriben: ¿cabe acción de incumplimiento si alguna autoridad pública incumple los estándares de esta sentencia o únicamente cabe acción de protección? Hay dos vías a través de las cuales se podría atacar esto. La primera sí es la acción de incumplimiento, no la acción de protección. La acción de protección podría presentarse, por ejemplo, respecto de una persona concreta a quien se le hayan vulnerado sus derechos, y esa persona, digamos, puede tratar de tutelar sus derechos, digamos, laborales con esa institución. Entonces, para proteger a esa persona específica, sí que se podría presentar una acción de protección, aunque obviamente también hay que considerar que está la vía ordinaria laboral. No todos los casos deben tener una esfera constitucional de protección. Podría ser la vía ordinaria laboral, podría ser la acción de protección para protegerle a esa persona específica. Pero si hay un incumplimiento, digamos, más manifiesto o que no necesariamente tenga víctimas concretas, por ejemplo, si transcurrido el tiempo la asamblea no legisla, si transcurrido el tiempo no se ve esfuerzo alguno de las instituciones públicas de empezar a implementar los lactarios. Ojo que la sentencia no dice que lo tienen que hacer de un día para el otro, tiene estos indicadores de progreso para que progresivamente se avance hasta allá. Pero si transcurrido el tiempo, pues no hay una voluntad de cumplir y no hay, por ejemplo, los lactarios y demás, sí que cabría la acción de incumplimiento, porque ahí no es necesario demostrar, digamos, que hay una víctima concreta, sino que, digamos, incluso una persona que diga: yo no estoy ni siquiera embarazada, pero quisiera embarazarme, y no hay un lactario aquí, habiendo transcurrido, no sé, 3 años después de la sentencia, podría presentar una acción de incumplimiento. Pero hay otra vía que es incluso más expedita, y es que la Corte Constitucional tiene la facultad de dar seguimiento a sus propias sentencias si es que se incumplen. Es decir, uno puede presentar un escrito a la Corte Constitucional solicitando que se abra una fase que se llama de verificación del cumplimiento de sus propias sentencias, y a través de esta fase lo que hace la Corte puede, por ejemplo, emitir autos solicitando información a las entidades para definir si es que se ha cumplido o no. Y la Corte, recuerden ustedes, tiene una facultad que hasta ahora no ha sido utilizada, pero si ustedes leen, voy a buscar mi Constitución, si es que no me falla la memoria, es del 86.4, la Corte podría llegar incluso a destituir a los funcionarios públicos que incumplan sentencias de la Corte Constitucional. Es decir, como decimos en lenguaje de abogado, esto tiene dientes, es decir, la Corte sí tiene facultad para exigir que se cumplan sus propias decisiones. Entonces, una vía quizás más expedita que la acción de incumplimiento, si se trata de sentencias de la propia Corte Constitucional, es presentar escritos solicitando que se abra la fase de verificación del cumplimiento de sentencias. La Corte, como les decía, puede emitir autos, puede incluso convocar audiencias, se convocan audiencias de pleno de la Corte Constitucional para verificar si es que se ha cumplido o no su decisión, y si
hubiera un incumplimiento manifiesto, demostrado y demás, incluso la Corte puede adoptar sanciones y destituir a funcionarios que incumplan abiertamente las decisiones de la Corte Constitucional. Muchas gracias, magistrada. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es su evaluación sobre los derechos de las trabajadoras del hogar en Ecuador? Voy a tratar de responder, por supuesto, sin adelantar criterio demasiado, pero sí que la situación de las trabajadoras del hogar sigue siendo absolutamente precaria. Empezando por el nombre, fíjense que hablamos de trabajadoras del hogar y por lo general son mujeres. Nuevamente se evidencia que son mujeres quienes desproporcionadamente asumen tareas de cuidado. Y aunque se ha avanzado en la legislación para protegerlas laboralmente, al igual que se protegen otros trabajos, sigue siendo casi que un trabajo, digámoslo así, de segunda clase, es decir, no tienen las mismas protecciones que se tiene en otros ámbitos laborales. Y además muchas veces es muy difícil verificar las verdaderas condiciones en las que trabajan muchas trabajadoras del hogar, y por su situación de dependencia económica tampoco tienen necesariamente los medios para denunciar las situaciones de abuso, tanto de sus derechos laborales como otras formas de abuso que sufren al interior de los hogares. Entonces sí que es una situación muy precaria. Se ha avanzado, por ejemplo, en el tema de seguridad social, que antes, por ejemplo, ni siquiera a las trabajadoras del hogar ni siquiera les daban la seguridad social. Se ha avanzado muchísimo en esa legislación, pero todavía falta un larguísimo camino por recorrer para que este trabajo sea realmente valorado económicamente, socialmente, y que tenga las mismas protecciones que tienen cualquier otro trabajo. Marjorie está sin audio. Disculpe, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Podría, por favor, referirse al rol legislativo de la Corte en casos como el referido en su ponencia y los límites del mismo en relación con el rol interpretativo? Bien, por supuesto, la Corte en este caso no legisló, pero sí que le pidió no le pidió porque la Corte no pide, la Corte dispuso que la Asamblea legisle sobre este tema. Ahora, ¿qué pasa si se incumple por parte de la Asamblea? Si es que se incumple por parte de la Asamblea, la Corte tiene la facultad eventualmente, por ejemplo, que transcurra un año, si es que la Asamblea no ha cumplido con su obligación de legislar, la Corte puede, al momento de determinar ese incumplimiento, asumir ella transitoriamente esta facultad de legislar, digamos, temporalmente, hasta que la Asamblea cumpla con su obligación. Pero lo ideal, obviamente, no es esto. Lo ideal es que la Asamblea cumpla con esta obligación, se ha dispuesto que debe legislar sobre esta materia. También pasa muchas veces que, por ejemplo, la Corte emite una sentencia en donde dice la Asamblea debe legislar, y esto se envía a la Asamblea, obviamente se notifica, pero no hay quien se apersonifique de estos temas de la Asamblea. Y claro, cómo funciona esto es que se necesita, por ejemplo, un asambleísta que tenga el proyecto, que lo lleve, que lo impulse, y no hay quien se apersonifique. En ese sentido, en este caso, por ejemplo, se dispuso que la Defensoría del Pueblo también actúe para asegurarse que en la Asamblea realmente haya quien impulse este tipo de leyes, porque se necesita quien tenga iniciativa legislativa. Entonces, la legislación la tiene que hacer la Asamblea, es el órgano soberano, es el órgano popular, el que representa al pueblo, y la Corte tiene que ser deferente, además, de esas leyes que se aprueban por parte de la Asamblea, y tiene que respetar un margen, ¿no es cierto?, que deben tener los legisladores, y limitarse únicamente a verificar en cualquier caso si es que hubiera una inconstitucionalidad, pero no meterse a temas ya de desarrollo legislativo ordinario. Pero si la Asamblea incumple su obligación, la Corte puede transitoriamente asumir esta facultad de la Asamblea. Ojalá eso no ocurra, ojalá haya la voluntad de asambleístas también de cumplir con esta sentencia de la Corte Constitucional. Muchísimas gracias, Daniel Salazar, por su ponencia, el uso de la facultad de revisión de la Corte Constitucional del Ecuador para la protección de los derechos de las mujeres embarazadas. Muchísimas gracias a nombre de las primeras jornadas latinoamericanas sobre ingeniería constitucional, independencia judicial y derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.